Esto demuestra la total transparencia con que el Ejército de Chile aborda y enfrenta estas graves situaciones. En el Ejército no se permite, ni en ninguna rama de las Fuerzas Armadas se tolerará que se agreda a los conscriptos o a los integrantes de estas ramas de las Fuerzas Armadas. Queremos con esto dar una clara señal a los padres de jóvenes que hacen su servicio militar, que son conscriptos, en el sentido que las instituciones los van a proteger. Escuchábamos al ministro de Defensa, Alberto Espina, valorando las medidas que fueron tomadas por el Ejército a raíz de un caso que comentábamos hace algunos días, absolutamente brutal, de una agresión y abuso sexual en contra de un conscripto de 18 años. Se dio de baja en una primera etapa a 8 soldados por su participación directa en los hechos. 2 de ellos eran menores de edad, por lo que pasaron a la justicia ordinaria. Los otros 6 están detenidos a cargo de la Fiscalía Militar. 4 de ellos van a ser imputados de la agresión y 2 más por agresión, pero además por este delito sexual de características realmente terribles. No quiero entrar nuevamente en la descripción, pero lo informábamos y lo comentábamos hace algunos días. Ahora que terminó con lesiones en el hígado, exactamente, para que entiendan la gravedad de lo que estamos horroroso hablando. Y esta jornada conocimos de otras decisiones que tienen que ver con la baja de 4 oficiales y 6 suboficiales por ocultamiento de información. Aquí me parece que hay un tema que es bien delicado, ¿no? De acuerdo a lo que informó el general de brigada Rafael Fuenzalida, que es comandante en jefe de la primera división del Ejército. En un segundo caso, 5 soldados fueron dados de baja por el hecho registrado el 6 de junio en el mismo recinto y que afectó a otro conscripto, quien también fue agredido en un hecho que quedó registrado en un video. Por lo tanto, en total son 23 las bajas producto de las agresiones registradas entre ambos días en la brigada motorizada número 1 de Calama. Claro, de hecho, cuando se conoce, Andrea, el registro de la primera agresión, se pensó que era parte de lo que había ocurrido con el segundo caso, que es el más grave probablemente por el carácter de las lesiones. Estamos hablando de este conscripto que fue agredido físicamente y violado por un grupo de uniformados. Luego se supo que era un hecho distinto y ahí ya uno dice, bueno, acá hay algo más que esta cultura, si tú quieres, de la violencia que puede estar enraizada en ciertos ritos al interior todavía de las instituciones armadas. Naturalmente hay algo en lo particular que está pasando allá en Calama, porque son 2 casos muy seguidos con los mismos participantes, podríamos decir, desde el punto de vista etario. Entonces, naturalmente, allí uno empieza a entender, por los antecedentes que todavía no se han dado a conocer del todo, las responsabilidades de los oficiales a cargo de esta 4ª división del Ejército, porque hay un problema más serio de lo que uno pensaba. 2 hechos de violencia así de seguidos afectando a conscriptos da cuenta de una situación particular. Naturalmente, no queda nada más que estar conteste y de acuerdo con lo que ha hecho la institución de marginar a estas personas, de poner a disposición de la justicia en el caso que ello corresponde, de pasarlas a otras instituciones cuando son menores de edad, pero queda la tarea larga y la tarea pendiente que lo hablamos probablemente no con tanta extensión, nos centramos en aquello cuando se conoció el primer caso de esta violencia sexual también incluida en la agresión, que tiene que ver con la prevención, porque naturalmente hay muchas personas que ven en el servicio militar una oportunidad para jóvenes que probablemente no tienen mayores horizontes, por ejemplo, académicos, que por situaciones de carácter socioeconómico muchas veces le huyen a un entorno hostil en sus barrios. El servicio militar, para muchos jóvenes de este país, es una oportunidad de tener un oficio y una cierta carrera. Entonces hay muchas familias que ven allí una inmensa oportunidad para estos jóvenes que, insisto, muchas veces vienen huyendo de entornos hostiles. Es sabido que aquí hay una muy fácil manera de sacarse el servicio militar cuando tú tienes posibilidad de estudiar, cuando tú tienes un entorno socioeconómico que probablemente te dé más espaldas. Por eso hay un primer sesgo. El servicio militar, salvo contadas excepciones, lo hacen jóvenes de las clases más desposeídas de este país. Claro. Eso es una realidad. Es una realidad. El que quiera ver allí un sesgo lo que estamos diciendo, no, es la realidad. Y además de aquello, me parece a mí que eso se conjuga con una suerte de cultura que está medio enraizada y que tiene que ver con estos ritos matonescos, violentos, y es allí donde queda la tarea pendiente, porque aquí se detecta esto, se da a conocer a la autoridad, se dan las bajas correspondientes y se pone a disposición de los tribunales. Hasta allí la reacción está de libro, es lo que hay que hacer, y dar de baja incluso a aquellos oficiales que hayan ocultado o encubierto de alguna manera estos hechos así de graves. Pero falta la otra tarea,
y que tiene que ver con la prevención. Que todavía el ejército siga siendo visto por aquellas familias cuyos jóvenes van a rendir este servicio militar obligatorio como una oportunidad y no como un riesgo de que te devuelvan a tu hijo lesionado, mutilado, gravemente maltratado o en algunos casos, como ha ocurrido incluso, con vidas de jóvenes que se pierden. Sototapia. Por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Que hay Punta Arenas, por ejemplo. Otro más. Mira, me voy a colgar de un aspecto de tu análisis, Iván, para sumar también lo que pasó en la primera comisaría de Carabineros. Con otro video, no es el primero, esperemos que sea el último caso de un abuso por parte de, creo que esta vez fue un teniente que golpeó a un detenido que estaba esposado. A raíz de todos estos casos, uno siempre se hace la pregunta, bueno, ¿qué hay detrás de estas agresiones a conscriptos o a detenidos que son civiles en el caso de Carabineros? Curiosamente se repite, insisto, algo pasa ahí en la primera comisaría de Carabineros, las autoridades no han hecho lo suficiente ahí. Vemos como el ejército por un lado, encabezado por el ministro de Defensa, toma medidas inmediatas. Acá ha habido denuncia tras denuncia y, según entiendo, no ha pasado nada. No, pero está detenido, o sea, está separado de sus funciones mientras termine un sumario. Tanto. Ahora, lo que sí pasa, que no es primera vez que se da... Bueno, perdón, es que un tema que se ha investigado, ¿no? Es que muchas de estas denuncias efectivamente no terminan en nada. No terminan en nada. Y en la misma comisaría. Sí. Bueno, vuelvo al punto. Uno necesariamente y legítimamente tiene que hacerse la pregunta: ¿qué hay detrás de estas agresiones a conscripto y a detenido? Como decía Iván, queda aún mucho de la cultura del abuso de poder y de la violencia en instituciones uniformadas que tienen el monopolio de las armas y la fuerza. La imposición por la fuerza permitida es necesaria en los casos, por supuesto, que establecen las normativas, la ley, pero el abuso no. Acá estamos en presencia de individuos a los que se adiestra por la naturaleza de su oficio o profesión para el uso de la fuerza y de la violencia. Por lo que resulta muy fácil que se cruce esa delgada línea que hay hacia el abuso y a la violación de derechos. Lo que no está permitido ni escrito es lo que pasa en casi todas las instituciones uniformadas del mundo, que es la cultura del abuso, ya sea como parte del entrenamiento, para curtir el cuero, el carácter, para enfrentar incluso al enemigo, a los delincuentes, en el caso de Carabineros, para imponer los galones muchas veces. Pero eso tiene que ser erradicado. O sea, está bien que se haya conocido acto de inmediato en el caso puntual de los soldados golpeados y abusados, pero se tiene que avanzar mucho más allá hacia una cultura del respeto, de los procedimientos, a la ley y a los derechos civiles. En los casos de abuso, cuando hay, sobre todo, desproporción en la fuerza. O sea, una patota pegándole a uno y en el otro caso un teniente golpeando y abusando de su autoridad sobre un detenido que estaba esposado. Oye, sobre un detenido que además era una persona por una falta, o sea, ni siquiera, porque hay quienes dicen, bueno, si era un delincuente, no, ni siquiera, o sea, todos sabemos que aunque lo fuera, claro. Insisto, todos sabemos, pero bueno, lo digo a propósito de muchas cosas que se han hablado en los últimos días, pero además era un joven que había sido llevado a la comisaría porque fue encontrado en la calle en estado de ebriedad. No encontró micro, según estaban pasándolo bien en Bellavista. Bueno, más allá de la justificación, ¿sí? Era una persona en estado de ebriedad en la calle. Eso era. Y a él lo llevan a la primera comisaría, lo ponen en una especie de corral, y ahí se ve, porque además hay video al respecto, se ve claramente que hay un abuso, lo tiran al suelo, le rompen los lentes, y hay una constante... hay un constante hostigamiento de parte de quien está a cargo de esa comisaría, y es por eso que ellos el día después, al principio con bastante duda, después ya hace la denuncia formal, y ahora esto, bueno, la persona encargada es separada de sus funciones hasta que ella se termine el sumario. Pero hay un tema que ha sido denunciado en reiteradas oportunidades que tiene que ver con los casos que van a la justicia militar, por ejemplo en el caso del conscripto en el ejército y tantos otros que hemos conocido, donde la mayoría de esos casos terminan sin justicia o sin condenas para los responsables. ¿Por qué? Porque hay también falta de transparencia, no se conoce mucho, sabemos que finalmente cuando son los pares los que hacen el juicio respecto a un soldado, por ejemplo, ¿no? Los parámetros pueden ser distintos a los que enfrentarían en caso de enfrentar a la justicia civil.